tardes y muchas gracias a todos los que estáis aquí por asistir. Mi nombre es Manuel Quintana, soy trabajador de la sanidad pública sevillana, en concreto enfermero en el Hospital Virgen del Rocío y soy miembro de DMD Sevilla. Hemos contactado con nuestra asociación, de la cual conocemos pues todo su devenir, su implicación en todos los temas sociales, tanto del barrio como a nivel general, y hemos considerado que este tema podría ser un tema de interés para vosotros. En DMD, que somos una asociación sin ánimo de lucro, una asociación a nivel estatal, consideramos que la muerte es un proceso final de la vida y que es un tema que hay que abordar. Que la ciudadanía demanda una serie de derechos y el derecho a una muerte digna es un derecho individual y un derecho fundamental. Desgraciadamente este debate se ha sustraído en estos momentos porque puede que conozcáis que se ha presentado una proposición de ley en el Parlamento y se ha ninguneado, se ha hurtado hasta este debate, no ya en qué condiciones, sino que con la abstención del Partido Socialista ha provocado el que no existiera tan siquiera este debate. Con lo cual nosotros nos hemos planteado que efectivamente si se niega este debate a nivel general hay que acercarlo a la ciudadanía y esta es nuestra única misión hoy aquí. Vosotros que representáis a la ciudadanía, con entera confianza vamos a hacer una exposición de cuáles son los objetivos de DMD, cuáles son nuestros planteamientos y abrimos un debate abierto a todo lo que vosotros queráis. Para ello, yo únicamente, bueno, pues como soy un poquitín el más descarado, pues voy a romper el hielo, nada más, ¿no? Contamos con la presencia de dos miembros de DMD. Tenemos a Gonzalo, que es abogado, los dos son miembros, por supuesto, de DMD, y Carlos Barra, que es médico del Sistema Público de Salud, y ellos van a hablar de los objetivos de DMD, tanto desde un punto de vista legal como un punto de vista más médico. Con ello os dejo y muchas gracias. Buenas tardes, voy a empezar con unos minutos que serán de introducción al tema y el concepto. Y es muy importante saber de qué estamos hablando porque no es un tema sencillo, aunque luego la realidad y las soluciones y sobre todo lo que plantea la asociación es bastante claro y es la despenalización de la eutanasia. La eutanasia como tal no viene recogido en el Código Penal, no dice eutanasia, sino que viene recogido un apartado del artículo 143 donde ahí se recoge lo que sería esta conducta, la conducta de la eutanasia. El artículo 143 pertenece al núcleo duro del Código Penal precedido del asesinato, el homicidio imprudente y después viene el tema del suicidio, digamos, y ahí es donde está la eutanasia, el apartado cuarto. Ya sabéis que el Código Penal que tenemos nosotros rige desde 1995. Luego, antes del 1995, el Código Penal que se aplicaba era el del 73, predemocrático, y al que se le fueron haciendo diferentes cosillos y reformas, de tal manera que al Código Penal de 1995, que es el que nosotros tenemos, se le denomina el Código Penal de la democracia. El artículo en el que estaba antes esta conducta era en el 409 y no especificaba lo que es la eutanasia, sino que se ceñía a los tipos clásicos de suicidio. El suicidio, el artículo 143 tiene diferentes modalidades y la que se recoge, el avance que hay respecto al Código 73 es incluir el concepto, digamos, el tipo de la eutanasia. Es un avance, pero un avance muy corto, porque de hecho sigue siendo un delito y se pena entre 6 meses hasta 6 años, puede ser, dependiendo de las circunstancias de la condena que se tenga por esa conducta. Como veremos, una conducta que, incluso como viene expresado en el código, no debería ser un delito, pero bueno, ahí está. El caso es que los valores constitucionales han ido a la par que el Código Penal y entonces lo que es el derecho a la vida, que viene por supuesto en todas las cartas internacionales y la Constitución como un derecho fundamental, ha sufrido una evolución. En los años 70 y 80 estaba concebido por el Tribunal Constitucional y las altas instancias jurisdiccionales
como un derecho absoluto, prioritario sobre cualquier otro. Sin embargo, con el devenir de los años ha ido modificándose y se han ido conjugando otros derechos que también intervienen. Un caso paradigmático en este sentido es el de el menor de una familia que es testigo de Jehová, y entonces ellos, por su condición religiosa, no admiten las transfusiones de sangre ajena. En los años 80, una condena de este tipo, porque los padres no hubiesen admitido la transfusión de sangre a su hijo por un motivo religioso, y el hijo pues, hubiera fallecido o no, pero por lo menos en esa conducta se hubiera considerado que era un homicidio, porque, por omisión, porque se estaba dejando de atender esas circunstancias. Sin embargo, a partir de los años 90 la jurisprudencia ha ido cambiando y se reconoce el derecho de libertad religiosa, de libertad de la persona y de integridad. No solo en este aspecto, en este caso que os comento, sino en todos los aspectos que afectan sobre todo a muchas más personas. En el 2002 se aprobó la Ley 41/2002, en la que se reconoce, por ejemplo, que se pueden hacer las instrucciones previas, el testamento vital, la autonomía del paciente, todas estas cosas. Es decir, en perspectiva histórica hay una evolución en la que a la persona se le va empoderando de las posibilidades de decidir sobre su propio cuerpo. En esta evolución que digo, nos encontramos con este artículo del 143. El 143 tiene como 4 apartados, como he dicho, y el cuarto es el que a nosotros nos interesa. Sin embargo, está relacionado con los otros anteriores. El primero se refiere a la inducción al suicidio. Es el convencer a otra persona para tomar esa acción, ese comportamiento. Esa pena puede estar entre 4 y 8 años de prisión. Luego está lo que es la cooperación al suicidio, que es ayudar a otro en su plan a cometerlo. Este puede estar entre 2 y 5 años. Y el tercero es cooperación al suicidio, pero que la actividad que tú desarrolles en esa cooperación sea necesaria para acabar con la vida. Es decir, es una cooperación seria, una cooperación. Esa tiene entre 6 y 10 años. Y por último, aparece, por fin, después de estos, como veis, primero inducir, luego cooperar completamente, y el último aparece el de la eutanasia, que es como un tipo degradado de los anteriores. Es decir, el que cometa este tipo se le aplicará lo anterior, la cooperación al suicidio, pero con un grado o 2 menos de prisión. Es una cooperación, pero con un tipo atenuado, digamos. De esta manera, el añadido que hay respecto al 73 es básicamente este. El primer caso, podríamos decir, en el que no hubiese, por ejemplo, delito, es el caso que ocurrió hace 3 años en una persona que la detienen en Girona y la meten en el calabozo. Eso ocurre todos los días en los juzgados y en las comisarías de policía de las ciudades españolas. Y en este caso, pues el hombre que estaba en el calabozo, en la celda, cogió la camisa y en los barrotes la anudó y se ahorcó. Bien, sucedió el juicio y al policía que estaba allí de guardia se le se le acusaba por cooperación. En este caso se le absolvió porque la cooperación tiene que ser activa, tiene que haber una actividad, no puede ser por no hacer nada. No existe una cooperación en ese sentido. Entonces se le absolvió. Por supuesto, el suicidio es un comportamiento jurídicamente peculiar porque la persona que comete el acto en sí, el principal que comete el acto, el actor principal de esta historia, no es penado. En otras épocas el suicidio ha sido incluso penado, ya sea incluso la memoria de esa persona como un acto considerado terrorífico para esa sociedad, pero en esta, por lo menos, no está penado el suicidio, pero sí la cooperación. Entonces es curioso, ¿no? Como digo, podríamos poner otro caso en el que en la inducción al suicidio. Es el caso de, por ejemplo, en Santa Coloma, de cuando cazaron a un grupo de personas que estaban cooperando para terrorismo islamista. Bueno, pues uno de ellos se dedicaba a convencer
a los otros y adoctrinarlos, y entre los mensajes que tenía estaba el de inducir a inmolarse y al suicidio. Sin embargo, las intervenciones telefónicas que se realizaron en aquella ocasión fueron realizadas sin autorización judicial. Luego, por este delito no le cayó nada y se absolvió. Sí que le cayó por banda terrorista. Luego tenemos un tercer caso, que sería el que se aproxima al el que encaja dentro de la cooperación al suicidio, que es el de una señora con trastornos y con enfermedades y con deseo de querer suicidarse, manifestado en diversas ocasiones, y que convive con un hijo al que tiene bastante influencia. El hijo le dice a la madre que sí, que le ayuda, y efectivamente acaba realizando, según el plan de la señora, poniéndose una bolsa de plástico en la cabeza y el hijo vigilando para que la señora falleciera. Todo esto está relatado en la sentencia, además con un realismo fuerte, porque realmente es un acto de amor el que está haciendo ese hijo hacia su madre, que se lo pide y durante mucho tiempo y que está influenciado. En fin, el caso es que busca una compañía que es la de su hijo, quizás la que más confianza tiene, y el hijo coopera, pero no necesariamente. Bien, esta persona se le puso una pena de 2 años de prisión. Como había bastante documentación respecto a la situación psicológica y psiquiátrica de la familia, es presumible que no entrase en prisión. Ya sabéis que menos de 2 años de prisión, si no tienes antecedentes, no entras en prisión. Y el último caso, el de la cooperación que es necesaria para la muerte de la persona, es, por ejemplo, un caso que ocurrió en Zaragoza, en el que una persona expresa su voluntad de suicidarse y a otro amigo que tiene, que también al parecer estaba un poco en la misma situación, pues le invita a que los dos hagan eso. En la casa se encierran, toman una serie de medicamentos, cosas, y queman, se rocían y queman la casa. Se queman ellos, pero la persona que idea el plan sale de la casa en ese momento y quien fallece resulta que es el amigo. En fin, esta actuación de esta persona sí que es necesaria para causar la muerte. No es simplemente de cooperación, sino una cooperación más allá. Bueno, esta está penada más, de una manera más alta. Pues el cuarto apartado es el de la eutanasia. Y el de la eutanasia, os lo leo en un momento y quiere decir el que está escrito tal cual, el que causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro. Como podéis ver hasta aquí, no dice nada nuevo, es lo que hemos visto en los casos anteriores. Dice, por petición expresa, aquí ya está matizando que tiene que estar muy claro que la otra persona lo pide, seria e inequívoca de este, dice, en caso de que la víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar. Es decir, aquí está diciendo una cooperación, pero que el sujeto que lo pide es una persona que está gravemente enferma. Esto es lo que dice el apartado 4 del 143, que es el que penaliza la eutanasia. Aquella persona que coopere activamente con actos necesarios para que el fallecimiento de otra persona, que ésta lo pide de una manera muy clara e inequívoca y que sufriera una enfermedad grave que condujera a su muerte y produjera graves padecimientos, pues será penado con las penas anteriores, pero con una rebaja de 1 grado o 2 grados menos. Se puede quedar entre 6 meses y 6 años, es el abanico que hay para esta conducta. Esta es una conducta, como podéis ver, que es compasiva, en términos que una persona te está pidiendo ayuda, y el tipo, lo que diferencia es que el tipo que lo pide es una persona enferma que normalmente pues, estará en hospitales o no, pero desde luego está en el ambiente, en el ámbito sanitario. La eutanasia puede ser activa o puede ser pasiva. Cuando es activa es, por ejemplo, cuando se administra un medicamento equivocado o una dosis más alta, y es pasiva cuando se interrumpe una administración de un medicamento o una atención a una medida. Sin embargo, solo es punible la activa, no la pasiva, porque, por ejemplo, en nuestra ley de muerte digna de Andalucía de 2010 se dice que toda persona tiene derecho a rechazar un tratamiento incluso cuando ponga en peligro su vida.
Todos nosotros tenemos derecho, como hemos dicho antes, la evolución esta que hay de empoderamiento de la persona en el ámbito sanitario también, tenemos derecho a rechazar cualquier medida que se nos sugiera desde el ámbito sanitario para aplicarse sobre nuestro cuerpo, incluso cuando produzca nuestra muerte. Entonces, esa actividad médica está amparada por la ley. Existen muchos nombres que se le dan ya eutanasia pasiva, eutanasia, pero bueno, básicamente el concepto es ese. Tiene que estar muy clara la expresión de la persona, de decirlo y de manifestarlo, sería inequívoca, y la conducta que queda de la persona que comete supuestamente el tipo penal, comete el delito, es o causar la muerte o cooperar activamente. Ya termino y el caso, quizá un caso que explica bien el apartado 4, es el que se produjo hace unos años en un hospital en el que una señora de 84 años llega al hospital después de unos infartos masivos, de un cáncer muy avanzado, y entonces entre graves dolores la señora está manifestando que por favor, que esos dolores que se acaben, que la ayuden, por favor, que la ayuden, que no pueda aguantar más, que no pueda aguantar más. Y entonces el médico, pues, entendiendo que esa señora estaba pidiendo que se tomara medidas en relación al padecimiento que estaba sufriendo y que se mitigara y que se acabara con ello, pues, incluso los familiares estaban allí, pues entonces aplica un medicamento fuerte que incluso lo recoge en su historial, como él lo ha aplicado. La señora fallece entre una cosa y otra, y el juicio va para adelante. Pero la familia, como la consideración de aquellas circunstancias eran evidentes y se veía lo que había pasado, retiraron, ni siquiera denunciaron, y estos delitos, como todos los delitos públicos, si el fiscal sigue, aunque la persona perjudicada la retire, tiene que seguir adelante. Total, que al final se llegó a un apaño, en la misma sentencia los jueces lo dicen, mire, aquí no hay otra que un acuerdo y dejarlo al mínimo posible. Entonces se le aplican con todas las atenuantes que se pueden 4 meses para este señor de prisión, y ahí es como queda. Entonces, bueno, este era mi objetivo, el plantear la complejidad del asunto y los problemas que este artículo puede causar en situaciones que no son claramente delictivas, por lo menos moralmente, y Carlos, estoy seguro que va a transmitir un mensaje más vivo sobre este asunto no tan legislativo. Y le doy paso. Bueno, vamos a ver, yo creo que Gonzalo le ha hecho la exposición del artículo 143, que lo que hace es penalizar lo que se llama conductas eutanásicas, ¿no? Y yo creo que para centrar un poco el debate en conceptos, porque este es un debate sobre el derecho a legislar una ley que despenalice la eutanasia y el suicidio asistido, que tiene mucha controversia desde el punto de vista social, ¿no? Y la gente que estamos a favor de ello tenemos que tener argumentos para poder defenderlo, y los mejores argumentos se tienen cuando se tiene claro los conceptos, a qué nos estamos refiriendo. Cuando hablamos de eutanasia, cuando hablamos de suicidio asistido, cuando hablamos de sedación paliativa terminal, cuando hablamos de obstinación terapéutica, cuando hablamos de rechazo a tratamiento. Por tanto, ¿qué es la eutanasia? Eutanasia en griego es buena muerte, eutanatos, buena muerte. Por tanto, sería algo que todos deberíamos desear. Queremos tener una buena vida y nos gustaría tener una buena muerte, ¿no? Pero en concepto, definiendo el concepto para que nos entendamos todos, la eutanasia es cuando un profesional ejerce una serie de acciones que provocan la muerte de una persona que lo ha pedido de manera reiterada, siendo plenamente consciente, de manera libre, sin coacciones, y en el marco de una enfermedad grave que le produce un tratamiento, o sea, un sufrimiento bien físico o bien psíquico que le es insoportable. Eso es la eutanasia. Y por tanto el concepto tiene que quedar muy claro, porque si no, damos facilidades a otros a que vengan a decir lo que dicen algunos señores que están en contra, y es que queremos matar a la gente. No. Eutanasia es dar la muerte, que no es lo mismo que matar, a alguien, mediante una acción directa que lo hace un profesional, a alguien que lo pide de manera reiterada, de manera libre, estando plenamente consciente de lo que dice, y que además de eso lo hace en un contexto. Una enfermedad grave que le produce un sufrimiento insoportable, bien sea un sufrimiento físico o psíquico.
En ese concepto es la eutanasia. ¿Suicidio asistido qué es? Es cuando alguien proporciona los medios para que una persona que ha decidido libremente, de manera consciente y estando plenamente libre, que se quiere quitar la vida. Por tanto, eso es el suicidio asistido. Esas dos cosas en este momento están penadas en España en virtud del artículo 143. ¿Qué es sedación paliativa terminal? Es cuando, en el marco de una situación terminal de un paciente, es decir, por tanto que le quedan meses, días o horas para poder morir, y con una serie de síntomas el paciente que le hacen estar con enorme malestar y que no responden a tratamientos, ir aumentando la dosis hasta conseguir que el paciente quede dormido, para que muera dormido y sin ningún sufrimiento. Eso es la sedación paliativa terminal, que hoy día es una práctica médica correcta. Hoy día está recogida en el Código Deontológico del Consejo General de Médicos de España. Y que, sin embargo, como bien recordaréis, en el año 2005 supuso que a nuestro presidente federal, a Luis Montes, lo quería meter en la cárcel por eso. Porque entonces, intencionadamente, el gobierno del Partido Popular de la señora Aguirre, la que va a ir a los juzgados, dijo que eso eran homicidios. No, eso eran sedaciones paliativas terminales, que se aplicaban a enfermos en fase terminal y de agonía para evitarles sufrimientos. Cuando hay una fase de agonía, hay pacientes que tienen un distrés respiratorio, que se ahogan, que están agitados, y hay que ponerle dosis para sedarles. Y la dosis no tiene límite, no hay error en dosis. Hay que poner todo lo que haga falta para que el enfermo quede sedado, aun sabiendo que eso acorta la vida. Eso se le ha aplicado a todo el mundo, también al Papa Juan Pablo II. Por tanto, ¿y qué es obstinación terapéutica? Pues es la actuación que algunos compañeros míos de profesión tienen, que todavía mantienen en su cabeza con buena voluntad la idea de que son salvadores de vidas y no saben que los médicos a veces no podemos salvar la vida de nadie porque se tiene que morir, porque no lo podemos curar, y que insisten en poner tratamientos sabiendo que no valen para nada. Esa obstinación terapéutica hoy día el enfermo la puede evitar ¿cómo? Rechazando el tratamiento. Diciendo, no quiero, mire, usted me está diciendo que muy bien, pero yo no quiero. Aunque usted me diga que con eso me voy a morir antes, pues muy bien, pero esa es mi decisión. Porque cuando hablamos de despenalizar la eutanasia y el ejercicio asistido, estamos hablando de una cosa que se llama hacer un ejercicio de libertad. Y eso es lo importante, hacer un ejercicio de libertad, para que yo pueda manifestar plenamente mi nivel de autonomía. Y por tanto, la relación que tiene una persona con el entorno sanitario, que es el que generalmente le trata cuando tiene un proceso de enfermedad y tal, antiguamente era una situación de absoluta inferioridad. El médico era el chamán, lo que dice el médico va a misa, casi era el cura de la enfermedad. Y hoy día las sociedades avanzadas han empezado a plantearse que eso no es así, que la relación tiene que ser una mayor relación de igualdad. Usted es el médico, es el que sabe, pero usted va a actuar sobre mí y este es mi cuerpo. Por lo tanto, yo pido primero una información de verdad, veraz, eficiente, clara, de qué tengo yo, una información veraz de qué me ofrece usted y luego déjenme que yo decida. Porque al fin y al cabo, yo soy otorrino, yo opero cuellos, cuando a un señor le opero un cáncer de cuello, las manos son las mías, pero el cuello es suyo. Por tanto, tendrá que decidir, ¿no? Aclarados esos puntos, para que no tengamos dudas, qué es la eutanasia, qué es el suicidio asistido, qué es la obstinación terapéutica, qué es el rechazo a un tratamiento, vamos a ver de qué se trata lo que DMD quiere conseguir, que es nuestro objetivo fundacional desde hace 30 años, y es conseguir que se despenalice esto. Y por tanto ahí ya entramos en juego con una serie de cosas que quien está en contra empieza a arguir. Y puntualizaba Gonzalo muy brevemente lo del derecho a la vida. Es verdad que el derecho a la vida se recoge en nuestra Constitución, es un derecho fundamental. Todo el mundo tenemos derecho a la vida y por tanto no se puede permitir, y está penado, que alguien nos la quiera quitar. Por tanto, podemos decir, la vida es un derecho. Lo que ocurre es que la vida es un derecho, pero no dice en ningún lado de nuestro ordenamiento jurídico que la vida sea una obligación. Por tanto, la vida es un derecho que yo tengo para que nadie me la quite si yo no quiero. Pero no es mi obligación vivir cuando la vida me resulta insoportable. Y por tanto, el valor absoluto de la vida, que decía antes también Gonzalo, que se había demostrado a lo largo de sentencias que no era tan absoluto, es que no lo fue nunca. No lo fue nunca. Un valor absoluto no puede variar en ningún momento. Pues el derecho a la vida no es absoluto. ¿Por qué? Por ejemplo, no se penaliza a nadie que mate a otro en legítima defensa. No se penaliza a nadie que mate a otro en estado de necesidad. No se penaliza, por tanto, no es un derecho absoluto. Y en todo caso, el derecho a la vida, el de nuestra Constitución, del artículo 15, se trata de la vida propia. Y se trata tanto de que tiene que ser respetada por otros.
pero no se trata de que yo no pueda disponer de la mía. Y en ese sentido, pues tendremos que matizar que ese ejercicio de libertad se hace en función de que, según reconoce nuestro texto constitucional, tanto en su artículo 1 como luego después en el 10, la libertad es un valor superior de nuestro ordenamiento jurídico. Y lo que estamos defendiendo simplemente es un ejercicio de libertad. ¿Se va a poder evitar que en un momento determinado en nuestra historia se regule una ley de eutanasia en sociedad asistido? No se va a poder evitar. Se va a regular, se va a aprobar. Si no será hoy, será mañana. ¿Por qué? Porque es un hecho social que no se puede discutir. Hablaba antes Gonzalo del suicidio. El suicidio no ha sido impune siempre. En Inglaterra, que es un país que dicen que es la cuna de la democracia, dicen ellos, se suspendió el penar al suicida que no conseguía matarse en el año 1961, antes de ayer. Allí había una legislación que era el Suicide Act, que cuando uno se quería suicidar y no lo conseguía, después le ponían penas de prisión y les azotaban. El último azotamiento en Inglaterra fue en el año 1969. Un chiquito se quiso suicidar, no lo consiguió y luego después le pusieron la espalda como a los negros de Norteamérica, a palos. ¿Y por qué el suicidio ya no es punible? ¿Por qué el suicidio es impune? ¿Por qué el mundo del derecho no penaliza eso? Y ahí utiliza una técnica jurídica que se llama el derecho a hacer, el dejar hacer, el ager licere que dicen en latín. Pues porque era una realidad social que no se puede evitar. Ha habido suicidas toda la vida, desde los tiempos, desde que el mundo es mundo, como ha habido homosexuales toda la vida, por eso había que regular una ley para poder que se pusieran a casar, como ha habido abortos toda la vida, por eso hay que regular una ley para que se regule el aborto. ¿Y para qué hay que regularlo? Para conseguir dos cosas. Para que se pueda hacer en libertad, para que se pueda hacer de una manera dulce y agradable en compañía de los tuyos y con quien tú te quieras despedir y con tus valores, y para que no se tenga que hacer de mala manera y en clandestinidad. Esa es la razón de por qué hay que regularlo. Esa es la razón de por qué se reguló el aborto, para no tener que clandestinamente asistir a jóvenes que se morían desangradas porque lo hacía de mala manera y en su casa. Por eso ha habido que regular la relación homosexual, por eso habrá que regular los derechos de otros sexuales y por eso hay que regular el derecho a la eutanasia y al suicidio asistido. ¿Y qué impide que, siendo una cosa, desde mi punto de vista tan clara, haya tantas reticencias para poderlo regular? Pues algunas cosas. Y vuelvo al concepto de libertad. Es que, claro, cuando a un individuo se le da cada vez más derechos para que sea cada vez más libre, es más difícilmente manejable. Y los poderes establecidos nunca quieren gente muy libre, porque no la pueden manejar. El Código Penal que es un avance importante sobre el Código Penal del 73, pero claro, es un avance importante porque el Código Penal era un código franquista. Faltaría más que en el año 95 no hubiéramos hecho un Código Penal algo mejor, que ya llevábamos teóricamente 20 años de democracia, pero sigue siendo un Código Penal que impone una cultura, la cultura de la clase dominante. Es un Código Penal, por tanto, que yo diría que está generado en la cultura de la represión. Y los penalistas hoy día dicen, penalistas muy cualificados, que los códigos penales tienen que servir para generar una cultura de libertad. Es decir, los códigos penales tienen que penalizar que no se quite un derecho de nadie, pero no tienen que penalizar que uno no pueda ejercitar un derecho. Y los derechos cuesta trabajo ganarlos. Hay que luchar, por tanto, con conseguir este derecho, que es un derecho de nueva generación y que va a ser ya el derecho a que uno pueda decir sobre su propia vida y sobre su propia muerte, que no deja de ser la parte final de la vida, que no son dos cosas distintas. Y se va a conseguir, y luego conseguido, que lo vamos a conseguir pronto, habrá que luchar porque se pueda ejercitar. Porque hemos asistido ya en España, hay ya 8 leyes autonómicas de eso que llaman muerte digna. Yo no me gusta, aunque nosotros lo llamamos, porque tenemos un nombre de hace 30 años, Entonces sí que era muy llamativo llamarnos derecho a morir dignamente, hace 30 años. A mí ahora me gusta hablar poco de morir dignamente. Yo creo que la muerte digna la tiene toda persona a la que no se obliga a morir en contra de sus valores. Y cuando se la obliga a morir en contra de sus valores, no es que la persona sea indigna, es indigno el que lo obliga a morir así. A mí no me gusta, por tanto, hablar de muerte digna, me gusta hablar más de derecho a elegir cómo y cuándo quiero morir y con quién. Eso me parece más importante. Pues las leyes de muerte digna que están ido aprobando, y Andalucía fue la pionera en el año 2010, nosotros colaboramos con la entonces consejera andaluza para definir el articulado, y que en aquel momento suponía un avance, ni esa ni ninguna más han servido para poder garantizar que determinadas personas mueran acorde a los valores que tienen y cuando lo decidan morir. Y hemos visto cada día, con mayor frecuencia, cómo aparecen en los medios personas que tienen que hacer testimonio de que se suicidan
para que la sociedad española sepa por qué lo hacen. Y hemos tenido uno muy reciente en el caso de José Antonio Arrabal, con el que comparecía en la puerta del Congreso hace 20 días cuando nos manifestamos, cuando estaba votando que se pudiera llevar a cabo la ley. Allí estaba José Antonio con su silla de ruedas. Los casos como el de José Antonio ya son varios en este país. Fue el de Francisco en Sevilla, fue el de Carlos Santos, van muchos. Y va a ser difícil que una sociedad moderna y avanzada pueda seguir soportando eso sin que haya un movimiento social para forzar a los legisladores a que legislen. Porque hemos hablado con muchos jueces, hemos hablado con magistrados y nos han dicho una cosa, independientemente de que luego hay jueces de uno y jueces de otro, pero nos han dicho, y tienen razón, lo que necesitamos es que se legisle. Porque claro, pedirle a un juez que sea benévolo en la aplicación de la ley, se lo podemos pedir, pero si el juez se atañe a la literalidad de la ley, no se lo podemos exigir. Ha planteado ante Gonzalo alguna sentencia, como por ejemplo la de Zaragoza, donde el juez llega a decir en la sentencia que ha sido un acto de amor, pero era un juez que tenía mucha sensibilidad, porque otros jueces han dicho todo lo contrario, incluso algún miembro de esta asociación, algún miembro nuestro lo han condenado por ayudar a alguien a morir, eso que dicen ellos dignamente. Por tanto, hay que legislar. ¿Y la legislación quién la tiene que hacer? Lo tienen que hacer los parlamentarios. Por tanto, la tienen que hacer los que en teoría representan a la ciudadanía, los representantes de la población. Y parece que en este caso, como en otros muchos, no está muy de acuerdo lo que la población quiere con lo que luego hacen nuestros representantes. Porque lo que sí que sabemos, con encuestas muy serias que se han hecho en España desde el año 1989, la última desde el 2015, es que el planteamiento, la intención, la voluntad de la sociedad española respecto a regular una ley que despenalice la eutanasia y el suicidio asistido ha ido evolucionando de una manera enorme en aspecto positivo. En el 89 solamente el 57% de los españoles estaban de acuerdo en que se ayudara a morir a alguien que lo pida libremente, reiteradamente, plenamente consciente y en el marco de una enfermedad que le ocasionara un gran sufrimiento. Hoy, en la última del 2015, es el 88% de la población. Y en ese 88%, para que alguien, cuando vamos a mesas redondas con gente que opina en contrario, no se llama engaño, los sociólogos lo han estudiado por bandas. Y en ese 88% hay montones de militantes del Partido Popular, montones de militantes del Partido Socialista, es decir, es transversal. Hay montones de católicos que también están de acuerdo con que se haga. Y por tanto, la pregunta es, ¿y por qué no se hace? Pues quizás será por eso, porque da miedo a una sociedad más libre, quizás será porque da miedo a enfrentarse a algún grupo de presión, pudiera ser la Iglesia, pero en todo caso nuestros parlamentarios no van a tener más remedio que asumirlo en algún momento, porque si no va a ocurrir, como ya está ocurriendo en Inglaterra, que empiece a haber, ya conocemos casos, que españoles se van a morir a Suiza a dignitas, pagando evidentemente una cuota y una cantidad mensual que lo pagan años anteriores para tenerlo luego cubierto, y alguno de ellos tenga la voluntad y la intención de dar testimonio, lo grabe en un vídeo y luego haya una televisión que lo pase en este país. En Inglaterra está pasando, la BBC ha pasado ya el caso de dos británicos que han muerto a Suiza y en Inglaterra se va a volver a reabrir el debate, porque un gobierno aguanta muy mal que un ciudadano suyo le ponga en televisión, y en la televisión pública, es verdad que la BBC no tiene que ver nada con televisión española, pero que le ponga en público que se tiene que ir allí porque no puede hacerlo en su país. Es un derecho que hay que recoger, es un derecho que tenemos que conseguir, es un derecho que ya está recogido en Bélgica, en Holanda, en Luxemburgo, en Canadá, en Suiza, el suicidio asistido, no la eutanasia, en Oregón, California, Washington, Estado de Estados Unidos, y en Colombia, por ejemplo. Y que va a plantearse en más sitios. Porque para aquellos que dicen que por qué hay que aprobar la eutanasia si vamos a hacer una cosa que se llama tener cuidados paliativos para todo el mundo y no va a querer nadie utilizar la eutanasia, bueno, pues mucho mejor. Es que lo que queremos es un derecho, para que lo ejercite aquel que quiera, no para obligar a nadie. El que no quiera que no lo ejercite. Pero además es que lo que plantean no es incompatible. Las leyes de muerte digna aprobadas en toda España, y ya van 8, aprobadas en Cantabria, aprobadas en Canarias, aprobadas en Galicia, aprobadas en el País Vasco, aprobadas en Andalucía, recientemente aprobada en Madrid, lo que recogen realmente es un incremento de las prestaciones que da un sistema, el sistema sanitario a los ciudadanos. Y yo, que soy trabajador de la sanidad pública, que la he defendido desde hace
40 años, claro que quiero que tengan todas las prestaciones en el sistema sanitario público, quiero que tengan los mejores servicios de radioterapia del mundo y quiero que tengan los paliativos para todos con carácter universal. Pero eso es una cosa, y otra cosa es que si alguien, por poner un ejemplo me pongo yo a mí mismo, si yo mañana, con un proceso de enfermedad que sé lo que es, sé que me espera y que además me ocasiona un sufrimiento, no sé si físico o de aquí o psíquico, yo digo que a pesar de todos los mejores paliativos que he dado del mundo me quiero marchar, que me dejan hacerlo. Es decir, yo siempre recordaré una película que hizo el hijo de Soletura sobre otro militante comunista, Miguel Martín, donde este hombre lo explicaba, me decía, mira, si yo estoy bien atendido, pero yo quiero pararme y bajarme en la siguiente parada del autobús. He entendido que mi vida llega hasta aquí y no tiene sentido seguir sufriendo. Nosotros lo que pedimos es eso nada más. Y por eso es compatible perfectamente una cosa con la otra. No estamos en contra de las leyes de muerte digna. No estamos en contra de los paliativistas. Hemos tenido mesas redondas con ellos. Yo no estoy en contra de un médico que haga cuidados paliativos. Que los haga donde quiera. No estoy en contra de un católico que no quiera, que quiera aguantar su vida hasta el final por mucho que sufra. Que lo haga. Si cree que está haciendo lo correcto y cree que eso le puede servir para ganar el cielo, su cielo, que lo haga. Tiene todo el derecho del mundo. Únicamente quiero que se ejerza en democracia lo que se llama la tolerancia, que me dejen a mí decidir cómo quiero morir yo, en tanto en cuanto lo haga en unas condiciones como las que están reguladas en la ley. Y por tanto, y voy a ir concluyendo porque me interesa el debate y que me preguntéis, cuando alguien dice desde posturas contrarias a aumentar las libertades, dice que es que hay que tener cuidado porque si no esto va a ser un desbarajuste y de pronto van a haber no sé cuánta gente que va a morir porque vamos a aplicar la eutanasia a todos los abuelitos porque nos da mucha guerra, hay que decirles que eso hay que decirlo con algún argumento científico. Bueno, pues en Holanda, en Bélgica no han aumentado el caso de eutanasia. Y se lleva ya funcionando desde el año 2001 y 2002, que ya han pasado años. No han aumentado las eutanasias. La diferencia que hay desde que se aplicó la ley es que antes eran clandestinas y ahora están perfectamente reguladas. Y por tanto, si en algún caso se vulnera lo que dice la ley, la Fiscalía puede intervenir y puede condenar. Bien, aquí hemos tenido en España un avance. Y es que por fin había habido un grupo político con fuerza parlamentaria que haya presentado una proposición de ley. Porque es verdad, y hay que reconocerlo, que históricamente Izquierda Unida siempre lo hizo. Izquierda Unida ha llevado al Parlamento Nacional, prácticamente en todas las legislaturas donde ha tenido presencia parlamentaria, ha llevado una proposición de ley para despenalizar la eutanasia y el suicidio asistido. Pero claro, eran grupos de 15, 10 diputados y tal. No pasaba. Ahora teníamos la oportunidad, porque lo presentaba un grupo que era Unidos Podemos, En Común Podem y En Marea, que tenía 70 diputados. Era, por tanto, un grupo parlamentario potente, que ha presentado un proyecto de ley, que es una proposición de ley, que es bastante ecuánime, bastante normal, que no se ha sacado de la manga, se ha sacado de ver el derecho comparado, de ver cómo es la ley holandesa, cómo es la ley suiza, y de hacer unas cosas que son bastante normalitas, regulando muy bien todo y respetando a todo el mundo. Respetando incluso el derecho a la objeción de conciencia que tienen que tener los profesionales. Esta proposición de ley contaba desde el principio con el apoyo, porque así lo habían manifestado, de otros grupos políticos importantes. Y por tanto había una posibilidad de poder pasar el filtro e ir a la comisión. Sabéis que las leyes se presentan al Pleno y si se aprueban por mayoría simple, vale uno más, pasan a comisión y ahí se estudian. Y en el estudio en comisión se producen enmiendas, se modifican cosas, hasta que se pueden aprobar luego después en Pleno. Pues bien, solamente hace falta una cosa, la llave la tenía el Partido Socialista Obrero Español. Y yo soy socialista, no militante del partido ahora, pero sí socialista. Y tengo que decir que lamentablemente como socialista no lo entiendo. No entiendo qué ha hecho posible un partido que en muchos momentos de este país ha defendido la libertad, no cabe ninguna duda, ha tenido una posición tan sumamente errónea, porque va en contra de lo que piensan la mayoría de sus votantes y de sus militantes, tramposa, porque lo ha hecho escudándose en que hay que hacer un mayor debate social. No, el debate social está hecho, las encuestas lo dicen, la gente quiere esto. Y además, yo creo que de espaldas a lo que pedían incluso muchos de sus diputados, y me consta porque he hablado con algunos. Por tanto, ha sido una imposición dada desde la gestora del PSOE, que ha dicho que ahora no toca. Y yo tengo que recordar que hace muchos años me entrevisté con el ministro de Sanidad, con Bernat Soria, que dijo que sí que tocaba, quizá porque era médico. Y 20 días después salió una señora que se llamaba Leire Pagin y dijo que no tocaba. Pues ahora han dicho que no toca.
y se vuelven a equivocar porque sí que toca. Quieran o no quieran, toca tocar este tema porque no hay más remedio, porque esto hay que sacarlo hacia adelante. Porque en España es una realidad que se muere mal, se sigue muriendo mal, a pesar de las leyes de muerte digna. Dice mi buen amigo Luis que se muere según el médico que te toca, y es verdad, se muere según el médico que le toca. Y si te toca un médico con sensibilidad, bueno, muy bien, si te toca un médico con sensibilidad, bueno, es peor. Y por tanto, yo os animo, ¿no?, que si de verdad creéis de esto que estamos hablando, primero lo trasladéis, lo difundáis. Si hay alguna cosa que no ha quedado clara, yo me presto a aclarar la duda si puedo. Y segundo, que además de eso, y va al margen de lo que quiere DMD, defendáis lo que ya está legislado. Porque está legislado que tenemos derecho a hacer el testamento vital, pues hagámoslo, conviene que lo hagamos todos. Está legislado que tenemos derecho a rechazar el tratamiento, pues cuando no nos convenga rechacémoslo, y si somos representantes de alguno de nuestros padres y tal, y que hacen algo que no queremos, y por tanto defendamos el derecho que tenemos a que se nos informe de manera veraz y clara de qué nos pasa, y por tanto que no utilice ningún profesional de la medicina un lenguaje que es difícilmente entendible para cualquiera. Yo soy otorrino, si le digo a un señor, usted tiene una pérdida de audición y le voy a hacer a usted, tiene una otosclerosis, y le voy a hacer a usted una estapedectomía, el señor no se entera de nada. Ahora, si le digo, mire, usted tiene una pérdida de audición porque el último huesecito se ha quedado pegado y no se mueve y no transmite el sonido. Y mire, lo que le voy a hacer es operarle, le voy a quitar este huesecito que está fijo, le pongo una prótesis, se vuelve a mover y usted vuelve a oír. Si le explico todo eso, tendrá una información veraz y luego él decide. Por tanto, tenemos derecho a una información veraz, que la podamos entender en un lenguaje comprensible, y eso es un derecho que ya tenemos, está en las leyes, que los pidamos. Y luego luchemos por conseguir que el día de mañana, que va a ser muy pronto, más pronto que tarde, pues se regule una ley de eutanasia del sistema. Ojalá el Partido Socialista cambie de opinión. Teníamos garantizado el voto favorable de Izquierda Republicana de Cataluña, teníamos garantizado el voto favorable, por supuesto, del Grupo de Unidos Podemos en Común Podem en Marea, teníamos garantizadas la no oposición del Partido de los Demócratas Catalanes, teníamos garantizada la posición favorable del Partido Nacionalista Vasco, y nos faltaba nada más que el apoyo del Partido Socialista Obrero Español, porque evidentemente PP y Ciudadanos van a estar siempre en contra, aunque Ciudadanos de manera muy inteligente se haya abstenido también, pero yo he estado discutiendo con Ciudadanos en la Asamblea de Madrid y sé muy bien que ellos no van a votar una ley de eutanasia, pero teníamos mayoría y la seguimos teniendo. Sigue habiendo posibilidades en esta legislatura de sacar la ley, porque se puede presentar otra vez, se puede hacer otra vez la proposición de ley, así lo hemos ratificado el otro día con 2 diputadas del Grupo Socialista, y por tanto si el PSOE, en estas primarias que se avecinan, cambiara su posición, podríamos tener una ley de eutanasia y de ejercicio asistido prácticamente al final de esta legislatura. Yo os animo a que si os interesa el tema, pues os preocupéis por él. Hemos quedado con Camila que vamos a mandarle artículos que hemos publicado recientemente a raíz de lo de Arrabal y tal, para que se pueda colgar y lo podáis ver. Ahí tenéis las revistas que tienen artículos de juristas y de gente muy prestigiosa. Si alguno se quiere hacer socio, ahí hemos dejado unos boletines. Yo hablaba antes tomando un café que estamos consiguiendo con 6.000 socios que somos ahora que el debate esté muy abierto en España. Se ha abierto mucho y muchas veces. ¿Qué conseguiríamos si fuéramos 50.000 en Francia, como en Francia? En España ya habría una ley de eutanasia, estoy convencido. Por tanto, os animo a que, si os interesa el tema, lo hagáis con calma y tal, pero si os queréis asociar, os asociéis. Queremos ser muchos más, queremos ponernos delante del Parlamento siendo muchos miles, y entonces, en fin, nuestros representantes, que son a veces muy cobardes, si me permitieran, pero se cojonarían un poco más, y por tanto el camino sigue, ¿no? Los derechos a mí me enseñaron de pequeño que hay que lucharlos, y trato de hacerlo, y ya tengo 68 años. Me enseñaron a que cuando se consiguen hay que luchar para que se mantengan, y trato de hacerlo, por eso están las mareas blancas. Y ahora lo que me lleva en esta fase final, que se llama, como diría Simone de Beauvoir, cuando uno se jubila, lo mejor es ser activista, porque así no te aburres. Lo que estoy haciendo ahora es intentar conseguir que las ideas en las que creo y en las que tengo confianza y las que creo que de verdad defienden derechos de una mayoría social se puedan llevar a la práctica. Yo lo que hago viniendo a estos sitios, pero lo hago encantado, os agradezco que me hayáis escuchado y ya no sé más pesado, ya termino. Podéis preguntar lo que queráis. Bueno, antes que nada, daros tanto a usted, doctor, como a Gonzalo, la
Entonces, pero, hay un punto que, sobre todo Gonzalo, usted que es abogado, tocaba al principio, que me llamó muchísimo la atención, que hizo mención del del artículo 143 con respecto a la eutanasia, que estaba en el cuarto apartado, y también creo que este doctor mencionó también el artículo 15, que era el derecho a la vida. Pero hay una cosa que no me queda claro, porque el artículo 143 habla de la penalización, habla de delito independientemente de que la eutanasia sea, como bien dijo usted, con respecto, digamos, que era un derecho más bien a una muerte digna. Y sin embargo, el artículo 15 habla del derecho a la vida. Pero ahora, hay una cosa, lo que no me queda claro es, por ejemplo, si nosotros tenemos derecho a una vida digna y sin embargo esa vida que estamos llevando, estamos sufriendo por una enfermedad terminal, por un momento que llegamos que ya no podemos ir más allá, eso por ejemplo, no se puede considerar en el artículo de la Constitución española como una tortura. ¿Y eso no es penado por la ley también? Sí. ¿No creéis vosotros que eso es una contradicción? No, hay sentencias del Tribunal Constitucional varias, ¿no? Efectivamente, cuando se defiende el derecho a la eutanasia, quienes lo hacemos, defendemos que en determinados casos el hacer que un señor no pueda poner fin a su vida puede ser atentatorio a la dignidad de la persona, que está recogido en el artículo 10 de nuestra Constitución. Por tanto, puede ser darle a la persona un trato degradante. Yo soy licenciado en Derecho, lo que pasa es que no ejerzo. Entonces, pero las sentencias jurídicas, la jurisprudencia es la que es. Entonces el Tribunal Constitucional siempre ha considerado que sí que el derecho a la vida es un valor que está consagrado en nuestro texto constitucional, pero no ha considerado que exista realmente un derecho a morir. Ese no nos lo dan, el derecho a morir. Ah, pues eso es una tortura. No nos lo dan. Y por tanto, ese hay que pelearlo. Y lo que ha habido personas de tanto relieve jurídico como Francisco Tomás y Valiente, que como sabéis fue presidente del Tribunal Constitucional y fue asesinado por ETA, que han hecho interpretaciones, y muchos más juristas como Juan Carlos Carbonell, catedrático de Derecho Penal en Valencia y demás, que han dicho que ese derecho a la vida que reconoce el artículo 15 se refiere en tanto en cuanto sea la vida de otro, por tanto que nadie me pueda a mí quitar la vida, pero no tanto la vida de uno mismo. Y por tanto han dicho que someter a uno a tener que estar viendo condiciones que no le es puede llegar a ser anticonstitucional hacerlo en virtud de lo que dice el artículo 143. Y el debate está ahí. Hace poco tuvimos una mesa redonda en el Colegio de Abogados de Madrid y un fiscal del Tribunal Constitucional nos tuvo que reconocer que en el momento actual y con la jurisprudencia constitucional en la mano solamente hay una posibilidad de que eso pueda variar. Y es que haya una legislación que lo regule, lo que hemos pedido con esto, y dijo algo más. Y dijo, y no haya un partido popular que domine los órganos judiciales. Pero es que los jueces, los códigos penales no son inmutables, los códigos penales varían. Y por tanto, si el Código Penal elimina el 143.4, decía antes Gonzalo con buen criterio, que ya estaba eliminado en ese Código Penal cosas como la conducta omisiva ante el suicidio, si yo no hago nada, por omisión no me castigan, la cooperación no necesaria, tampoco está prohibida, ni está penalizada. Si quitaran el punto 143.4, automáticamente quedaba despenalizado la conducta eutanásica. ¿Qué es lo que estamos defendiendo? No estamos defendiendo desde DMD que se despenalice la inducción al suicidio, ¿no? Estamos defendiendo que no se penalice una conducta eutanásica. Es decir, que no se penalice al médico, al profesional, que cuando un señor lo ha pedido de manera reiterada, de manera libre, de manera consciente, en el contexto de un proceso de enfermedad determinado, y eso el proyecto de ley lo regula muy bien, no se le penalice. Y se garantice, por tanto, que tenga una muerte en las debidas condiciones. No se trata de decir otra cosa, no se trata de decir que no se penalice al señor que esté induciendo a la gente a que se mate para que se mate. Entonces, el tema es que tiene que cambiar la jurisprudencia. El primer paso, cambiar la legislación. Y aún así habrá casos donde haya jueces que, bueno, pues que sean tan sumamente amantes de la puridad jurídica que hagan lo mismo que hacen ahora condenando a un titiritero porque hace una cosa de humor. No deja de ser un juez estrambótico.
Por eso, cuanto más, digamos, más concisa, mejor articulado jurídico tenga y mejor delimite los campos cuando sea de aplicación el poder pedir la eutanasia, más difícil será que haya algún juez que les quiera buscar a un vericueto para sancionar una conducta que entre dentro del marco de la ley. Y en ese sentido, la ley, el proyecto de ley, hombre, estoy seguro que hubiera podido ser mejorado en un debate en comisión. Estoy seguro porque en la vida todo puede ser mejorable. No, los señores que han hecho esto, que han sido muchos, no ha habido juristas, ha habido médicos, ha habido psicólogos, ha habido paliativistas incluso. Hombre, lo han hecho muy bien, pero se puede mejorar siempre. Pero en el contexto de definir bien quién se podía acoger a pedirlo, cómo se podía acoger a pedirlo, qué control iba a haber, está bastante bien hecho. Y entonces, cuanto más ajustes eso, menos posibilita que haya un juez que quiera meter la baza por un cariz ideológico. Y sabemos que ahora mismo, por ejemplo, el tema de la libertad de expresión en este país, bueno, pues está empezando a ser bastante atacado y también es un derecho fundamental. Llama la atención que dicen, no me toca usted el derecho a la vida, porque esto es un derecho fundamental. Oiga, pues usted toca el derecho a la libertad de expresión todos los días y no dice nada, tanto es un problema jurídico. De legislar, es un tema de voluntad política, eso sería la mejor definición. Si en España nuestros representantes quieren, hay ley de eutanasia en 4 meses que dura el debate en el Parlamento. Además, un debate que debiera de ser un debate, digamos, transparente. Por ejemplo, en Bélgica hubo sesiones de la comisión que fueron en televisión en público, no en streaming, sino en televisión en horario normal, televisada, para que la gente viera que el debate tenía seriedad y tenía rigor. No se trata de hacer una ley de eutanasía, no. Si se puede debatir de todo, pero que la gente sepa cómo se hace y con transparencia. Sí, yo quería plantear 2 temas. Vamos, el primero es que tanto yo como otros familiares y eso, hace unos años firmamos un testamento vital sin leer mucho, ¿no? Nada más que por una idea así un poco global. Y si la pregunta sobre eso va, si desde la asociación vuestra y eso, se recomienda que firmemos las personas que podamos el testamento vital, que cómo lo ven ustedes, eso por un lado. Y después lo otro, el tema de la industria farmacéutica, que se cometen asesinatos desde mi punto de vista, se mata a la gente, se hace sufrir a la gente, aún con tratamientos paliativos, se causan enfermedades por un gran negocio porque la clave es ganar dinero como sea y a costa de lo que sea. Y a costa de lo que sea, en el tema de la enfermedad, es que haya mucha gente enferma durante mucho tiempo, porque eso hace que se venda mucho fármaco. En fin, ese tema es el que yo quería que si pudiera... El testamento vital, nosotros queremos que lo haga todo el mundo. Ahora mismo en España el porcentaje de población que hace el testamento vital es muy pequeño. Queremos que lo haga todo el mundo y además queremos algo más, porque tiene que ver con lo de las leyes, ¿no? No basta con promulgar una ley. El Parlamento promulga una ley y los gobiernos tienen la obligación, o mejor dicho, debieran de tener la obligación, porque no lo hacen, de hacer una acción activa de esa ley, darla a conocer, informar a la ciudadanía para que la ciudadanía supiera qué tiene que hacer. La Ley de Autonomía del Paciente, que es la que regula el tema del documento de voluntades anticipadas o testamento vital llamado vulgarmente, es del año 2002. Es decir, es una ley que es la que recoge el rechazo al tratamiento, el poder evitar la obstinación terapéutica, el tener una información veraz, el tener que dar un consentimiento informado cuando te van a hacer algo. Esa ley se promulgó en gobierno del Partido Popular. Sí, era presidente el señor Aznar. Y no la hizo porque le gustara mucho lo que la ley dice, porque al PP no le gusta mucho reconocer derechos, más bien le gusta recortarlos. Lo hizo porque era una imposición europea, porque ya había una Carta de Derechos y Deberes de las Personas en la Unión Europea. Y por tanto, ¿cómo va a ser posible reconocer derechos a alguien que cuando haya que reconocérselos y dárselos pueda estar inconsciente o no pueda decidir? La única manera posible es que uno, estando plenamente bien, lo deje escrito. Y ese es el testamento vital. Y lo que estamos pidiendo, y ahí hay diferencia de autonomías, hay unas que sí que han hecho más, hay otras que han hecho menos, Andalucía está entre las que ha hecho más, hay que ser claros,
es que se facilite cómo se hace el testamento vital. Y por tanto se puede facilitar cómo se hace y que la gente lo sepa de dos maneras. Una, dándole publicidad. Y si a mí todos los meses de mayo me inundan en televisión de anuncios que digan vaya usted que tiene que pagar Hacienda, y voy y pago, se puede poner de vez en cuando algún anuncio institucional que diga recuerde usted que tiene derecho a hacer el testamento vital, hágalo. Sería así de simple. Sería parecido a un anuncio que se hizo hace mucho tiempo y que hizo muy bien en España por las enfermedades de transmisión sexual. ¿Recuerdas aquel de póntelo, pónselo? Pues dio un resultado bárbaro. Aquella campaña la hizo Matilde Fernández, una ministra socialista, y no sabemos cuántas gonorreas, sífilis y más cosas evitó aquello. Por tanto, se podía hacer una campaña activa de usted tiene derecho a testamento vital, hágalo. Simplemente sería eso, anuncios en televisión. Y luego hay otra forma de hacerlo, facilitar el acceso a la gente para hacerlo. Y todavía en muchas comunidades autónomas, por ejemplo en la mía, que es Madrid, hay un solo punto en la ciudad de Madrid para hacer el testamento vital, que se llama la calle Sagasta, donde estaba el antiguo Isaro, para entendernos. Y claro, con lo grande que es Madrid, hacer a un señor de 65 años que tiene que irse desde Móstoles, Fuenlabrada, Corcón o más lejos, a la calle Sagasta, previo cita además, y con una demora de 4 meses, pues no es un mecanismo de facilitar que se haga, más bien es un mecanismo de obstruir que se haga. Nosotros en algunos parlamentos, por ejemplo en el Parlamento madrileño, instamos y conseguimos que un grupo llamado Unidos Podemos y otro grupo llamado, bueno, en Madrid es Podemos porque todavía no estaba hecha la coalición, y apoyado por el Partido Socialista e incluso por Ciudadanos, se aprobara una proposición no de ley que no obligaba porque era no de ley, pero que instaba al Gobierno de Madrid a descentralizar los puntos. Y le decíamos nosotros, oiga, lo más cercano al ciudadano que hay en cuanto a institución del Estado es, a nivel de órgano del Estado, los ayuntamientos, porque uno está en su pueblo, no está en el pueblo de al lado, y a nivel de sanidad, lo más cercano es el centro de salud o su hospital de referencia. Hagamos que en todos esos sitios se pueda registrar el testamento vital. Esto fue hace 9 meses, la Comunidad de Madrid no ha hecho nada. Ahora han aprobado una ley de muerte digna, hace 3 meses, y ahora, en el mes de septiembre, tienen que haberlo hecho, porque ahora sí que figura en la ley que van a descentralizar. Yo estoy convencido que tendremos que ir otra vez a la Asamblea de Madrid a decirles que lo pongan en marcha, porque no lo harán. ¿Por qué? ¿Porque sea difícil? No. ¿Porque no haya medios? No. Porque no tienen la voluntad de que eso se haga. Y por tanto, a la pregunta primera tuya, sí. El tema, sí queremos que se haga el testamento vital y es más, hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque le evitas problemas a tu gente, a la gente que te quiere, a tus amigos, a tus hijos, a tus familiares. Porque si no lo tienes hecho y después hay algún médico, enfermera o dirigente político talibán, va a ser muy difícil evitar que lo hagan, lo que quieren, porque no hay ninguna cosa que lo testigue. Y luego, la industria de farmacia, bueno, eso es un tema que daría para años, pero solamente te voy a decir una cosa que a lo mejor te puede servir como referencia. En el Dow Jones, en el índice en Nueva York, de las primeras 5 empresas que hay 3 farmacéuticas. Estamos hablando de enfrentarnos con el poder. Y enfrentarse con el poder... en la industria de farmacia, yo no me atrevería a decir que matan. Bueno, en África sí, cuando llevan medicamentos caducados, pero porque a África ya les importa poco, ya no quedan allí nadie, y los que quedan se van a morir todos de hambre, pues les da igual, por eso vienen por el Mediterráneo nadando, y hasta el día que sean tantas capas que ya uno vendrá por encima del agua. Pero en Europa no tanto matar, pero sí dificultar tratamientos. Y en España hemos tenido un caso significativo en estos últimos tiempos, la hepatitis C. Lo que no puede ser es que todo un país le obligue a tener que sacar de su presupuesto tanta cantidad para pagar un tratamiento como el de la hepatitis C a una multinacional que se ha forrado a ganar dinero. Y eso, evitarlo, también tiene que ser una voluntad política. Pero ahí hay que tener mucho coraje. Y no puede ser solamente de un gobierno y de un país. Tiene que ser de la sociedad, una sociedad integrada. Y yo ahí creo que la Unión Europea, si sirve para algo, que ya va sirviendo para poco, debería de servir para ser un grupo de presión tan potente que a las multinacionales pusieran en su sitio. Porque tratamientos que no están al alcance de la mayoría social, por muy buenos que sean, no son socialmente rentables. Hace falta que el tratamiento llegue a la mayoría social. Así avanzó la sociedad de salud. Las vacunas se hicieron prácticamente cómodas para todos, entonces no puede ser que eso pase. Pero eso es una pelea distinta a esto y eso requiere seguramente que haya otra forma de entender el mundo, otro mundo imposible, que haga que veamos que la mayoría social no se tiene que mover por el poder del dinero, sino por otras cosas,
Cuando uno está viendo lo que está pasando en Madrid estos días, pues uno se da cuenta que por ahí no van los tiros, que lo que importa es poder robar a los demás para poder vivir muy bien ellos, el 1%, y vivir muy mal el 99% restante, hasta que a alguno les pillan. Y cuando les pillan, hasta sus amigos les dejan descolgados, porque como son ranas sueltas. Voy a plantear un tema que casi ha salido muy solapado, ¿no? Que es el de suicidio asistido. No tanto la eutanasia como el suicidio asistido. Entonces ahí quiero que me lo aclaréis en varios enfoques. Número uno, y de sopetón, ¿hay algún país, entiendo que uno está empezando a cuestionar el problema, donde el suicidio asistido, sin más, sin ninguna connotación de supuestamente vida terminal, ni de sufrimiento, ni de nada, término sufrimiento lo quito, simplemente por filosofía de vida o por lo que quiera cada persona, quiera ejercerlo, si existe algún país que lo tenga legislado. Segunda pregunta, si en esa proposición de ley está ese supuesto, el que yo planteo. Y tercero, una casuística concreta que te planteo, o planteo a los dos, en el término